No entendemos como debiéramos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles. El conflicto entre los ángeles leales y los desleales. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre. No es este un conflicto imaginario. No es una batalla ficticia aquella en la cual estamos empeñados. Hemos de hacer frente a los más poderosos adversarios y nos toca a nosotros determinar cuál ha de vencer. Acompáñenos en este programa donde conoceremos desde los orígenes hasta la erradicación final del mal y el pecado en el universo. En este capítulo le daremos un vistazo panorámico al gran conflicto y el plan divino para resolverlo. Hola, bienvenidos nuevamente a su programa, El Gran Conflicto entre el Bien y el Mal. Hemos estado estudiando temas muy apasionantes, muy importantes. Su servidor, catedrático en la Escuela de Teología, Armando Juárez. Tengo aquí a mi compañero, al doctor Carlos Mora, también de la misma Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos. Y nos da mucho gusto tenerlos aquí y les invitamos a que nos siga acompañando. Les invito a que pongamos en nuestra mente en comunión con el Señor y pidamos la bendición para este programa. Padre bendito, muchas gracias te damos nuevamente por la oportunidad que nos das de sentarnos, abrir tu palabra, meditar en tus principios, en tus preceptos. Pedimos una bendición para cada uno de los que participen de este programa, que lo escuchen, que reciban, Señor, la unción de tu Santo Espíritu para entender y conocer y darles entendimiento de tu plan divino, de tu salvación. Amén. Acompáñanos en este momento y siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Bueno, doctor, hemos estado a lo largo de todos estos temas pasados viendo diferentes aspectos que tienen que ver precisamente con este conflicto entre el bien y el mal. La lucha que Dios a lo largo de todo este tiempo ha tenido no solamente con el enemigo que trata de, como dicen, matar y destruir, sino también con el pueblo que desgraciadamente por problemas del endurecimiento del pecado hace que se aparte del camino. Entonces, Dios tiene que estar trabajando no solamente con el enemigo, sino también con los mismos creyentes, los mismos elegidos, porque como nos ha dado una libertad, y es precisamente el tópico que vamos a presentar aquí. Sí, y la pregunta que surge es, en esa libertad, entonces, ¿qué rol juega la voluntad de Dios? ¿Dios impone todo? ¿O al final Dios deja que sus criaturas hagan todo lo que les dé la gana sin límite alguno? Eso es lo que queremos estudiar en ese momento. Bueno, vamos a tener que irnos y la próxima reunión dentro de 2 programas más, vamos a tratar más en detalle esto. Pero en este momento, simplemente para poner un trasfondo, en el momento cuando Dios decide crear a seres con inteligencia superior en el universo, llámese ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres humanos, en fin, todos los seres de inteligencia superior, Dios tiene que escoger, tiene una disyuntiva, crear los robots, programarlos para que nunca se aparten de sus órdenes y de su voluntad, o correr el riesgo de darles libre albedrío y que en su decisión actúen en contra de los planes de Dios. Y esto es fundamental en el gobierno de Dios, porque si Dios creara robots y todos sus ángeles y todo ser humano fueran robots, pues entonces sería una obediencia ciega y mecánica. Y Dios no quiere eso.
Dios como un Dios de amor lo que quiere es una obediencia de compañerismo, de amistad, una libre decisión de ser amigo de Él. Porque Dios quiere que sean semejantes a Él y Dios tiene esas características. Entonces tiene esa libertad de acción, de pensar y de actuar de una forma libre. ¿Qué entendemos por libre albedrío? Bueno, podríamos poner lo que está en pantalla y que hemos venido estudiando anteriormente. Primero, la libertad para elegir entre la vida y la muerte, la maldición o la bendición. Es esa oportunidad que tenemos de elegir. Libertad para decir si obedecemos a Dios. Ahora, Dios, es interesante que Dios dice, delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida, o sea que nos da la oportunidad, pero nos anima a que vayamos por el bien, porque no sabe los terribles y desastrosos resultados de seguir otro camino fuera de la voluntad de Dios. Y Él pone ahí la palabra escoge, o sea, ahí está el tema de la elección, del libre albedrío. Y también, finalmente, la libertad para actuar y realizar las actividades propias de la vida humana. Llevar una vida normal y diariamente, a cada momento, estamos tomando decisiones para bien o para mal, inclusive en cosas pequeñas y sencillas, pero Dios nos ha dado esa libertad de hacerlas. Así que la libertad, el libre albedrío es una bendición, pero también implica una gran responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque al tomar esa decisión vamos a traer consecuencias sobre nuestra vida, en lo que hacemos, que puede autodestruirnos, pero lo más triste no es solo eso, sino que afectamos otras vidas, ya sea los seres queridos cercanos, la familia, como también puede una mala decisión afectar la vida de otras personas. No solamente la vida de una persona inmediata, sino muchas generaciones, como fue el caso de Adán y Eva, que su pecado trajo la desgracia a todo este planeta. Muy cierto. Y entonces es una gran responsabilidad lo que nosotros decimos, cómo puede afectar. A ver, pero hay una pregunta que muchos hacen. Bueno, ¿y qué Dios nada más le dijo, ok, hagan lo que quieran? No le puso límites, no, Dios no estableció ciertos principios que se deben de guiar al darnos libre albedrío. Sí, y surge la pregunta, ¿y qué tipo de límites puso? ¿Hasta dónde se puede llegar? Es interesante y la palabra de Dios tiene una respuesta para ello. Bueno, es importante primero notar, como dice Isaías 55, 8 y 9, ahí está en la pantalla, dice él, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, a veces habrá cosas que nosotros no alcanzaremos a entender, porque Dios en su omnisciencia y en su omnipotencia, en su preconocimiento, ve muchas cosas que nosotros desgraciadamente no alcanzábamos a ver. Y nosotros vemos a veces solo lo que está a nuestro alrededor, pero Dios ve los corazones de otras personas, ve lo que una decisión, unas circunstancias podrían afectar. Hay muchas cosas envueltas en este escenario del gran conflicto. Ahora, hay otro aspecto. Hay algunos que dudan de que Dios tenga conocimiento de todos los detalles, pero a mí me llama la atención lo que dijo el Señor Jesús cuando Él habló acerca de esto ahí en Lucas 12, 6 y 7. Vamos en la pantalla, dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. O sea que Dios tiene... ¿Quién tiene la delicadeza y el detalle de saber cuántos cabellos se me cayeron en este día? Dios tiene ese control. Y algo tan simple y digámoslo así, que no es tan relevante para la vida personal y la vida cristiana como el cabello, ¿cuánto más tiene control de otras cosas que son mucho más importantes? Bueno, vamos a ver el problema aquí. Ahora bien, si esto es verdad, lo que hemos estado diciendo, ¿cómo es que se ven muchas cosas que se hacen que a toda luz se pareciera que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y muchas otras que son de acuerdo a la voluntad de Dios que no se hacen? Ese es un problema porque dice, bueno, si esto es así, ¿por qué permite Dios tantas cosas que no debieran suceder? ¿Y por qué cosas que debieran suceder no suceden?
Bueno, es ahí, pastor, donde hay que entender la voluntad de Dios y las 3 áreas de la voluntad de Dios. Muy bien, eso lo vamos a ver en la próxima sección. Les invitamos que nos sigan acompañando porque esto está bueno. Fue el plan de Dios que por medio de José fuera introducida entre los egipcios la religión de la Biblia. Este fiel testigo debía representar a Cristo en la corte de los reyes. Para evitar su cumplimiento, sus hermanos lo vendieron como esclavo, pero su acción cruel dio como resultado el hecho preciso que sus sueños habían predicho. Los que buscan torcer el propósito divino y oponerse a su voluntad pueden parecer prosperar durante un tiempo, pero Dios está obrando para cumplirlo. Él, a su debido tiempo, manifestará quién es el gobernante de los cielos y la tierra. Y nos quedamos que había dentro de la voluntad de Dios, hay ciertos límites, ciertas áreas donde Dios trabaja y donde nos deja obrar también a nosotros. Quiero que vean este cuadro, y en este cuadro van a ver las voluntades tal y como más o menos podemos clasificarles, una clasificación que hemos empleado. Claro, algunos teólogos han usado, por ejemplo, Tomás de Aquino usaba la voluntad permisiva de Dios, y otros hablan de que también Dios tiene un área donde impide, detiene, y obviamente la causativa la vamos a entender cada una de ellas. Hay 3 tipos de voluntad. Todas están sujetas a la soberanía de Dios. Dentro de eso, Dios pone un área donde dice, mira, este terreno es donde tú puedes usar tu libre albedrío, te voy a dejar actuar, no me voy a meter contigo, porque te doy la libertad. Restringo mi soberanía para darte a ti libertad. Y es interesante que Dios decide autolimitarse. O sea, el Todopoderoso en un momento toma esa decisión y nos muestra el poder de Dios, pero también el amor de Dios, porque el libre albedrío implicaba eso, dar libertad, aún a veces cuando fuera en contra de sus propios planes y de su propio amor. Muy bien, vamos a aplicarlo porque hay límites también, ¿verdad? Pero vamos a ver la primera de estas, de los tipos de voluntad, la causativa, voluntad causativa. ¿Qué es? Cuando Dios decide actuar y hacer lo que Él se propone hacer como soberano. ¿Podrías darnos ejemplos de cuándo es la voluntad causativa? Bueno, tal vez el ejemplo más claro es la creación de este mundo. Él decidió en un momento crear este planeta, crearlo como presenta Génesis 1 y 2, y Él lo hizo porque era en su infinito plan, en su sabiduría, Él quería hacer un lugar para sus nuevos amigos, para el ser humano. Y entonces creó este planeta. Dios decide y ya está. Sí, y ahí es interesante, podemos ver los 2 pasajes allí. Uno donde Dios dice, sea la luz, ¿y qué? Fue la luz. Y el salmista vuelve a repetir, porque Él dijo y fue hecho. Él habló, Él mandó Y existió. Esa es la voluntad causativa. Pero tenemos otro ejemplo. ¿Cuál? La creación del ser humano. Dios en un momento en su plan quiso crear al hombre y luego a la mujer. Fue su decisión. O sea, no hubo ahí nadie que interviniera y no había ahí nada que considerar. Dijo, hagamos ¿qué? Al hombre a nuestra imagen. ¿A quién le pidió permiso? Es la voluntad soberana de Dios, causativa de Dios, ¿verdad? Y cuando le puso leyes al universo, igual, es la voluntad causativa de Dios, ¿verdad? Todo está bajo esa voluntad causativa. Pero pensemos, ¿nada más en eso o en qué otros aspectos Dios manifiesta esa voluntad causativa? Bueno, yo diría que el plan de redención, con todo lo que Dios está haciendo, es su voluntad finalmente redimir al hombre, es su voluntad finalmente darle la oportunidad a todos los seres humanos. Y aunque a veces parezca que no lo está logrando o que no lo está haciendo, Dios está logrando sus propósitos. Y entre ellos está el tema de
de los reinos, de la historia de este mundo. Era lo que yo te iba a comentar. Hay diferentes tipos de profecías. Las profecías clásicas donde se anuncia un cumplimiento, pero en cierta forma son condicionales que si crees y aceptas. Pero hay otras, por ejemplo, las de Daniel y Apocalipsis, donde Dios dice va a haber un reino y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y eso no hay nadie. Y voy a establecer el reino finalmente. Y finalmente el Dios del cielo establecerá un reino que nunca jamás será corrompido. Todo eso forma parte de la voluntad causativa, donde Dios actúa porque es el soberano y lo que Él quiere hace, porque todo lo hizo Él, para Él y por Él, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Y cuál es la otra voluntad, pastor, entonces? Bueno, ya vimos la voluntad causativa, ¿verdad? Donde Dios hace lo que se propone y no hay nadie que pueda decirle que nada. Pero la que nos interesa más es la voluntad permisiva. Y esa voluntad tiene dos caras, es una moneda de dos caras. Vamos a decirlo, es como una moneda que se ve por un lado y por el otro. Por un lado está la voluntad permisiva volitiva. O sea, Dios nos dice lo que Él quiere que hagamos. Nos dice, por ejemplo, yo quiero que seas santo, quiero que andes en tus caminos, sed sobrios, ama a tu padre, en fin, todos los deseos buenos de Dios que nos presenta, Él nos dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Te permito que hagas lo que quieras dentro de este terreno. Pero también hay otra voluntad. Que es la permisiva, pero en este caso prohibitiva. Mientras que acá me dice Dios, mira, yo quiero que seas justo, seas bueno, seas recto, seas noble, seas generoso, seas bueno con los demás. Pero no te voy a obligar a que lo hagas. Sí, pero por otro lado la prohibitiva es no matarás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio. Dios dice no hagas esto, no te conviene. Pero si yo quiero matar. Bueno, es que es ahí donde está la voluntad de Dios que es permisiva. Dios nos aconseja seguir un camino y nos advierte seguir otro, pero Dios en ambos casos deja la libertad que el ser humano decida. Exactamente. Nos dice, no quiero que hagas esto. Le dijo a Adán y Eva, de todos árboles del huerto puedes comer, de este no comerás. Y entonces, no es una prohibición determinante. Le dice, el día que quieras comer, si quieres hacer uso de esa voluntad que yo te permito, sabe que ese día morirás. Allí está la voluntad permisiva, donde Dios te dice, no quiero que lo hagas, pero si lo quieres hacer, sabe que hay consecuencias. Y lo hermoso de todo esto es saber que nosotros y la idea de este estudio es motivarnos a que cada uno de nosotros decida lo correcto con la ayuda y el poder de Dios, que cada uno de nosotros tome partido con el Señor. Bueno, vamos a ver el cuadro nuevamente, pero ahora ya lleno en el sentido de que tenemos aquí la voluntad causativa y ahora la permisiva en sus dos dimensiones, como dijimos, es la moneda de un lado, donde Dios nos dice lo bueno, pero no nos obliga a que lo hagamos, y nos dice no lo hagas, pero no nos va a impedir que lo hagamos. Ahora, ¿por qué vamos a decirlo, Dios nos dio esa libertad? Haz lo bueno y no hay límites para todo lo bueno que puedas hacer. Si haces lo malo, sabe de que hay consecuencias. Ahora viene la pregunta, ¿y si hago lo que me dicen que no? ¿Cuáles consecuencias son? ¿Qué problemas vienen si no hago lo que si hago lo que Dios me prohíbe? Bueno, yo creo que en este aspecto vamos a verlo en el siguiente segmento, porque estas cosas se están poniendo cada vez más buenas. Los esperamos. Al enviar pruebas a sus hijos, Dios tiene un propósito.
nunca los conduce por otro camino que el que elegirían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo. Todo lo que les impone como prueba tiene por fin fortalecerlos para obrar y sufrir para Él. Hablamos, y vamos a ver el cuadro nuevamente, donde vimos ya la voluntad causativa, donde Dios hace su voluntad sin que nadie le pueda impedir nada. Pero entonces Dios, como tú lo mencionaste, en su soberanía, Él decide autolimitarse y darle al ser humano y a aquellos seres a los que les concede el libre albedrío, libertad para actuar, pero le puso límites. Sí, y en eso quedamos en el segmento anterior. Ok, Dios deja libertad. ¿Qué pasa con aquellos que desobedecen? Es simplemente entonces haga lo que quieras y estás libre de ir por donde quieras. Bueno, precisamente ahí es donde entra un concepto que en la teología cristiana y en las Sagradas Escrituras se nos hablan bien claro, que Dios al final de los tiempos tiene un día de juicio. En donde cada ser humano va a dar cuenta de sus obras. Por eso dice el texto bíblico que pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Dios traerá, dice Eclesiastés 12, toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Sea mala, sí, ciertamente. Aquí vamos a ver 3 pasajes que nos ilustran precisamente, y hay muchos más, pero con estos simplemente vamos a leerlos para que reforcemos lo que acabamos de mencionar. Timoteo, la carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. O sea, hay acciones que aquí en este mundo tenemos que dar cuentas, porque hay leyes aquí en cada país y cada una de esas leyes, el que las transgrede tiene que pagar sus consecuencias. Pero aparte de eso, hay un tribunal superior donde posiblemente aquí lo que me hicieron o no haya estado bien ese juicio, o hubo corrupción, o abusaron de mis derechos y me culparon por algo que no sabía, pero en aquel juicio, ahí sí no habrá ninguna componenda, todo será juicio, un justo juicio. Pero dice, muchos de lo que hagamos aquí, vamos a ver, pero hay cosas que hicimos que nadie se dio cuenta y aparentemente la libramos. Pero ¿qué va a pasar en ese día del juicio? Sí, Pablo lo dijo, los pecados de algunos hombres hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubrirán después. En ese día será todo revelado, ¿verdad? Y por eso el apóstol San Pablo les dijo a los atenienses que él ha fijado un día que él juzgará al mundo con justicia. Sí. Allí el punto es, Dios, un Dios justo, un Dios santo, va a juzgar a todos con justicia. Y Eclesiastés 12:14, pues Dios traerá toda obra buena o mala, aún la realizada en secreto, Dios juzgará esa obra. Así es, exactamente. Bueno, entonces vamos a ver el cuadro nuevamente y vamos a llenarlo con la tercera de esas voluntades. Es la voluntad ya impeditiva. Ya vimos causativa, permisiva en sus 2 dimensiones, volitiva y prohibitiva. Y obviamente hablamos del juicio por el uso que habíamos hecho de esa libertad. Pero también hay una sección donde Dios impide y actúa. ¿Por qué? ¿Por qué impide? Porque Dios tiene sus planes y a veces Dios tiene que intervenir para seguir adelante con sus planes eternos, con sus grandes destinos, no solo un momento local, sino ya en una visión más amplia de todo lo que es el plan de salvación. Entonces Dios tiene que mantener el curso correcto de su plan. Es interesante cómo en un avión de 180 pasajeros, todos se mueren y solamente uno vivió. ¿Por qué? Es interesante, sí, ¿no? O uno se estrella y una persona se salva milagrosamente. ¿Por qué? ¿Hay algún plan detrás de todo eso? Bueno, es un tema bastante profundo y difícil. Pero en cuanto a la obra de Dios, cuando Él actúa, tenemos un caso muy claro, es el caso de Abraham y Sara, que aparece en Génesis 12.
Él recién había llegado a la tierra de Canaán. Dios le había prometido que de Sara nacería el hijo de la simiente, de quien más adelante nacería el pueblo de Dios, y por último vendría El Mesías. el Mesías. Pero ¿qué pasó? Se fue a Egipto, Abraham, debido al hambre, y al estar allá, dice el versículo 12, como podemos leerlo en pantalla, en cuanto te vean los egipcios, le dijo Abraham a su esposa, Sara, dirás que eres mi mujer. Entonces me matarán a mí y te dejarán con vida si dices que eres mi mujer. Di pues que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, así gracias a ti salvaré mi vida. Y el Terrible faraón, pecado y error de Abraham. y el faraón pues aprovechó la oportunidad, le compró, porque en aquel tiempo se compraba, todavía en Medio Oriente se compran, Paga una dote. se da una dote, entonces me imagino que le dio una gran dote, porque después dice que salió con a ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Pero una pregunta, ¿por qué Dios impidió que el faraón se uniera finalmente con Sara? Bueno, sí, lo impidió porque él envió una plaga y envió problemas a la casa de Faraón, y Faraón se dio cuenta que esto era un tema delicado, serio, y fue cuando él descubrió que Sara era... Dios le dijo que era mujer casada y le dijo, si la tocas, te voy a... Sí. Y Dios se libró finalmente. Ahora, hay otros casos, por ejemplo... Ahora, ¿por qué? Me preguntabas. Ah, ok. Sí, y la respuesta es porque Sara iba a ser el medio para traer al Mesías. O sea que Y Dios sí. impidió porque el diablo, ahí tenemos la fuerza del bien y el mal contendiendo, quería arruinar el plan de Dios de que por medio de él iban a venir la simiente que iba a ser bendición para todos, ¿verdad? Corría el riesgo de que Sara quedase embarazada, o que se dijera que el hijo de la promesa no era de Abraham, etcétera. Había muchas cosas de por medio que Dios impidió, porque, como mencioné anteriormente, no solo era ese momento específico, en el gran plan de Dios, en los designios de Dios, todo se podía arruinar. Ahora, con eso viene la pregunta, y hay otros casos más, pero el tiempo se nos acaba. ¿Por qué permitió la muerte de Juan el Bautista, de Santiago, el hermano de Juan? ¿Por qué millones de mártires en la época del Imperio Romano, en la Edad Media, murieron y Dios no hizo nada? Bueno, es que cada caso habría que estudiarlo particularmente. Por ejemplo, rápidamente, el caso de Juan el Bautista, él quería que fuera un testimonio para otros y para los mártires después. Muchos recordarían ese momento en que Juan el Bautista fue muerto. Esto tiene que ser estudiado más tarde y lo vamos a ver, pero les invitamos a que nos sigan acompañando y que la bendición del Señor esté con ustedes.